Dios nos bendice y en su amor ahora disponemos nuestro corazón para buscar en su palabra ese alimento precioso a través del cual Dios ha señalado algo que es importante que lo conozcamos. El tema de este mensaje es: el alma es calibrada por la palabra. La vivencia del alma necesita ser ajustada a la santa voluntad de Dios. Los lomos del entendimiento, como señala el apóstol Pedro, deben ser ceñidos a la palabra. Los pensamientos, los sentimientos necesitan ser ordenados a través de la obra interior del Espíritu Santo en corazones de fe que están aplicados al testimonio de Dios en su palabra. Los actos de la voluntad deben estar sujetos a la voluntad de Dios. Y es por eso que en su palabra encontramos testimonios que son abundantes en relación a esta obra preciosa que Dios hace en la vida de sus hijos. Vayamos, por favor, a la lectura bíblica que está en el Salmo 103. Un salmo escrito por David. Es un salmo precioso. Es sobreabundante en principios espirituales, presentes y necesarios en la existencia del hombre y en su relación con Dios. Este salmo es abundante en esos principios, hablándonos del perdón, hablándonos de la salvación, hablándonos de la redención, hablándonos de la renovación, de la restauración y restitución que en Dios podemos experimentar. Principios espirituales que se extienden al conocimiento de algo aún más profundo, que es poder entender el carácter de Dios y encontrar que Dios es justo, es alguien compasivo y clemente, como dice allí David en este testimonio personal. Él lo vivió y lo puede entonces reflejar a través de su propia experiencia. Y él dice: es compasivo y clemente el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Pero David pudo en esa experiencia ir más allá y reconocer que ese Dios es Dios soberano, es Dios que gobierna sobre toda su creación. Su reino, dice, domina sobre todo. Y esto nos llama la atención a poder reconocer que hay un día en el cual necesitaremos estar preparados, porque nos presentaremos delante del Señor, el Dios soberano, y ante Él vamos a dar cuenta de todos nuestros actos. El Salmo 103 tiene una enseñanza preciosa, y David lo supo transmitir porque era parte de su propia experiencia, la cual Dios quiere llevar a cumplimiento en la vida de cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque como lo dice allí el tema, el título del mensaje en esta mañana, el alma es calibrada por la palabra para encontrar la posición justa en la cual él puede ser hallado en bendición delante de Dios. Y esto lo hace Dios de una manera preciosa, obrando en cada uno de sus hijos.
Leamos allí la palabra del Señor y comprobemos la experiencia de David, que es tan rica para nuestra propia enseñanza. Y dice David, arrancando con el versículo 1, bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser. Pero es notable que David arranca en la expresión del alma. Parece que el alma es la que nos moviliza, pero en realidad no es allí en donde Dios manifiesta su primera obra de poder. Pero David lo está allí experimentando y da testimonio y dice, bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, versículo 2, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Él es el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes los años, para que tu juventud, habiendo pasado los años, se renueve como el águila. Y todo esto que allí David está expresando es tan solo los bordes de la manifestación de Dios, trayendo su favor, su gracia extendida sobre la vida de aquellos que Él ha hecho el objeto de su amor. Esto es tan solo los bordes. Pero luego David, en esa experiencia personal, pudo entender, su alma lo pudo conocer, que Dios nos lleva a un lugar más profundo, en donde podemos nosotros entender el carácter de Dios, que se revela de una manera preciosa, llevándonos a una relación mucho más profunda. Y entonces David empieza a decir, versículo 6, el Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Y allí ya David está poniendo el fundamento a través del cual su alma puede profundizar en el conocimiento de Dios, en aquella palabra que ha sido revelada. Y sigue diciendo, versículo 8, compasivo y clemente es el Señor. Está describiendo la naturaleza moral de Dios. Y dice, lento para la ira y grande en misericordia. Y allí David puede entender que la justicia de Dios tiene una cara en donde su misericordia está constantemente rodeándonos, pero tiene también la otra cara, que es la expresión de sus juicios, de su verdad, las cuales no pueden ser cambiadas, no pueden ser modificadas. Versículo 9, no contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados. Y allí el alma de David está completamente abierta en la presencia del Señor, reconociendo que ante tanta grandeza, todo lo que su mismo ser expresaba, estaba señalando algo glorioso, que es la dignidad de Dios en comparación con mi fragilidad. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra,
así es de grande su misericordia. Y ahora David pone allí una expresión que llama la atención. David dice, así es de grande su misericordia para los que le temen. No es la única vez que David va a utilizar esta frase, porque esto definitivamente algo produjo en su vida, algo que lo movilizó, algo que lo llevó a entender que la obra de Dios tenía un sello. Eso significa que el alma debe corresponder a la manifestación de tanta grandeza en el amor y en la misericordia que Dios trae a nuestra vida. Y entonces sigue hablando David del testimonio de Dios y dice, versículos, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Cuando Dios viene y transforma, Él lo hace de una manera completa. No quiere que quede residuos. Dios quiere llevarnos a una experiencia de completa libertad, de paz, de gozo y de victoria. Por lo tanto, lo viejo tiene que quedar atrás. Dios trae restitución, restauración y obra renovación. Y entonces David ahora quiere reflejar el corazón de papá. Y dice, versículo 13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Wow. Eres un padre, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, pero la abundancia del bien que está en el corazón del Padre compasivo es experimentada por aquellos que le corresponden al testimonio de tanta grandeza de amor y misericordia manifestado. Así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Dios no ignora nada de nuestra existencia. Dios nos conoce de una manera realmente extraordinaria porque nos sorprende. La palabra dice que aún cada cabello de nuestra cabeza Él lo tiene contado. Yo ayer le decía a las hermanas con las cuales compartía, había estado en el hermano Walter Gil. Conmigo el Señor no tiene tanto problema para contar los cabellos. Pero lo cierto es que Dios los conoce a cada detalle de nuestra vida. Lo sabe de una manera completa. No hace falta que nadie le diga nada. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Él los conoce profundamente. Él sabe de qué estamos hechos. ¿Se acuerda de que somos solo polvo? Por lo tanto, frágiles. El hombre, sigue hablando David, de la naturaleza humana. El hombre, como la hierba, son sus días. Como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Más. Versículo 17. La misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Para quién? Para los que le temen. Por tercera vez. Permítanme decirle esto. Y acá estoy haciendo interpretación personal, lo aclaro. Creo que Dios
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo merecen todo nuestro respeto y reverencia. Su justicia para los hijos de los hijos. Versículo 18. Este versículo es clave si queremos seguir avanzando en esa experiencia personal con Dios, en donde el Espíritu Santo está calibrando el alma a través de su palabra. Este versículo es clave. Y entonces dice David, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos, no para tenerlos simplemente en memoria, sino para cumplirlos. Versículo 19. Y aquí David quiere poner el sello, hablando acerca del carácter de Dios. ¿De quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y entonces dice, versículo 19, el Señor ha establecido su trono en los cielos. Dios altísimo, Dios majestuoso, Dios glorioso en poder, glorioso en su esencia, en quien es Él, glorioso en su posición. Su trono está en los cielos y su reino domina sobre todo. Él es soberano. Y entonces David puede terminar como empezó el Salmo. Este Salmo se podría definir como una doxología, una expresión continua de alabanza que fluye en el testimonio de una comunión muy cercana con el Dios vivo y verdadero, en donde su alma está siendo impactada por la revelación de tanta gloria, de tanta grandeza, de tanto amor y misericordia. Y termina entonces como empezó, porque al empezar el Salmo, David decía, bendice alma mía. Y lo vuelve a decir en el versículo 2, bendice alma mía. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Pero ahora al final, David hace parte de aquellos que quieren recibir el testimonio de su experiencia y hacer lo propio. Y entonces dice, versículo 20, bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus mandatos. Ángeles que están allí alrededor del trono para seguir las instrucciones del Señor de gloria y llevar a cumplimiento la voz de su palabra. Pero también David menciona a otro grupo de ángeles que están allí señalados por Dios para manifestar la guerra en el mundo espiritual. Y entonces dice, bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Y eso incluye un grupo de hijos consagrados que también anhelan ser en las manos la expresión de ese amor, sirviendo a aquellos que están pronto para ser alcanzados por la bendición de Dios. Y cierra este salmo David diciendo en el versículo 22, bendecid al Señor, vosotras todas sus obras. Y eso te incluye a ti y a mí. Somos obra del Señor. Dios nos ha llamado a ser la expresión de alabanza que exalta el nombre del Señor. Pablo dice en el libro de Efesios que el propósito de Dios es ser motivo de alabanza y de exaltación del nombre del Señor en nuestras propias vidas. David dice, bendecid al Señor, vosotras todas sus obras, en
todos los lugares de su dominio. Todo le pertenece a Dios, pero hay un lugar que Dios ha señalado para tu vida, porque allí Él tiene plan y propósito para ti, para mí, y en ese lugar Dios nos llama a bendecirle a Él, a exaltar el nombre del Señor. Y entonces David concluye enfocándose otra vez en su propia alma, y dice, como empezó, así termina: bendice, alma mía, al Señor. Wow. Y quiero volver otra vez a recordarte el título de este mensaje. El alma es calibrada por la palabra. Y Dios nos está llamando a ser parte de esa experiencia, a experimentar esa obra preciosa del Espíritu Santo, en donde todo es transformado por medio del poder de su presencia, y nuestra vida es llevada a la expresión del propósito que Él tiene para con cada uno. Pero para eso es necesario que el hombre, la mujer, tú y yo aprendamos a valorar los principios en los cuales debe basarse mi relación con Dios. Y cuando yo puedo entender esos principios, tengo que aprender no solo a conocerlos, sino a practicarlos. Porque cuando esto sucede, encontraré que estaré cercano a tener experiencias idénticas a las que tuvo David, quien pudo entender que lo más importante en la vida, es empezar cuanto antes la carrera con Dios. Y en el proceso de Dios, asegurar que esa carrera llegue hasta el final. Entonces el consejo de Dios personal a cada uno es este: me agrada la carrera que estás corriendo porque has puesto tu mirada en el Señor. Pero quiero decirte que no solo es importante empezar bien la carrera, sino terminar, llegar al final de la misma manera, unido al Señor. Pablo lo entendió perfectamente. Y escribiendo una de sus cartas a los Corintios le dice: yo he aprendido a sujetar mi vida al testimonio del Espíritu en su palabra. Y si es necesario, golpear mi cuerpo para ponerlo en obediencia. Y no está hablando de un masoquista, no está hablando de algo que en la antigüedad se practicaba a través de la vida que muchas veces fue expresada luego a través de los monasterios, en la privación de aquellos actos en los cuales el alma busca contentamiento. No, lo que Pablo está significando es que yo necesito poner mi alma en sujeción a la voluntad de Dios, pero no lo puedo hacer solo. Necesita mi alma ser calibrada por la palabra en el testimonio fiel del Espíritu Santo. Esta es la causa por la cual David empezó y terminó el Salmo 103 con una doxología, una expresión de alabanza. Eso es doxología. Cuando encuentren un salmo que está finalizando con una expresión de alabanza, sepa que allí el género lingüístico que está siendo utilizado es la doxología. Es la alabanza que se levanta delante de Dios, manifestando confianza y esperanza, en la cual el alma está firme en Dios todos los días. Eso no significa que todos los días serán los mejores, pero en medio de las circunstancias
Cuando el alma está siendo calibrada por el Espíritu, podemos encontrar motivos suficientes para levantarnos, dar ese paso de fe, superar esa brecha que está allí puesta como una trampa al enemigo y seguir avanzando, porque en Dios hemos sido llamados a caminar en fe y vivir en victoria. Con Dios es posible. David lo declaraba, su alma estaba segura, fortalecida en esa fe y esperanza en Dios, y por eso él podía decir, bendice alma mía, y otra vez al final, bendice alma mía al Señor. Porque la alabanza siempre brota de la profundidad del alma. Y cuando eso sucede, es testimonio de que el alma está siendo calibrada por el Espíritu Santo, preparada para reconocer las obras de Dios y deleitarse en todas sus maravillas. Deleitarse en quién es Dios. El alma del creyente es calibrada para ser llevada a una profunda comunión con Dios. El alma necesita ser tratada. ¿Saben por qué? Porque el alma tiene un amo que es muy imponente. Y ese amo tiene un nombre que nos identifica a toda nuestra propia experiencia. Ese amo se llama yo. ¿Lo conoces? Yo pienso, yo digo, yo hago, yo esto, yo aquello, yo. Y a causa de eso, de ese imponente amo que sujeta al alma a las condiciones de un mundo espiritual que está en oscuridad, tenemos experiencia de vida en donde subimos y bajamos. ¿Vieron cómo hace yo? Esa es una realidad que nos golpea a todos. Es una experiencia en la cual muchas veces podemos sentir el viento que azota nuestro corazón. Dios nos ha llamado a permanecer en su presencia. Pero esto sucede solo cuando aceptamos que el alma sea calibrada por el Espíritu Santo en su palabra. Yo hoy escuchaba la oración de Fidel. Yo le utilicé una frase que me llamó la atención, porque Dios inmediatamente trajo otra frase en mi mente. No sé si te acuerdas, Fidel, pero vos oraste, gracias por enseñarnos a vivir. Y la frase que trajo el Señor a mi mente es, gracias, Señor, por enseñarnos a morir. Porque la vida de Cristo, en la cual somos enriquecidos, somos bendecidos, en la cual alcanzamos el perdón, recibimos el favor de su paz, experimentamos la riqueza de su gracia, en la cual hay restauración y restitución. Todo eso es algo glorioso de parte de Dios, pero fue manifestado como consecuencia de la muerte. Por eso el Señor dice, si quieres seguirme, tome su cruz y sígame. Es necesario morir, querido.
es necesario morir. Mi cruz no salva a nadie. Pero cuando yo aprendo a morir en el Señor, mi vida es ordenada, purificada, santificada en todo aquello que delante de Dios tiene un propósito que permanece hasta los tiempos de la eternidad. Lamentablemente las decisiones que tomamos en la vida se limitan a lo que el alma anhela experimentar en esta vida. No tenemos la capacidad de ver más allá. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo intenta calibrar nuestra alma, nos oponemos y queremos hacer prevalecer el derecho del yo. Y a veces lo hacemos sin darnos cuenta, sin estar conscientes de lo que está pasando. Porque no hemos aprendido a dar lugar al Espíritu Santo. ¿Qué es un calibre? ¿Qué es un calibre? ¿Cuál es la importancia del calibre? ¿Cuál es su influencia en la actividad del alma? Estoy hablando de un calibre espiritual. En el ámbito físico, el calibre es un instrumento de precisión. Se utiliza mucho en la ferretería. Sirve para medir longitudes, para medir diámetro, espesores, profundidades, y así poder fijar si el elemento que estoy calibrando responde a las exigencias de la necesidad que busco suplir. Yo estoy teniendo un problema y mi esposa lo expresó el otro día. Si hay algo que me molesta, dijo ella, es que el inodoro se mueva. Y es cierto, sucede eso. Entonces estoy buscando la forma de solucionarlo sin tener que sacar el inodoro, volver a sellar allí, hacer un hueco de nuevo, colocar allí el tirafondo. Buscando algo que pueda responder. Yo sé que necesito algo que realmente haga que adentro la acción de ese tirafondo genere un espacio que tome todo y sujete bien. Hasta ahora no lo encontré, pero estoy buscando. Y ya me estoy imaginando cosas que puedo de pronto implementar. Espero que me den resultado para poder satisfacer a la patrona. Porque tiene razón. Se podría decir que el calibre determina, escucha bien esto, el calibre determina la aptitud, ser apto. La aptitud de algo para satisfacer una necesidad propia. Y cuando tu necesidad es satisfecha, Dios quiere que sepas que esa obra en tu vida hará que la presencia del Señor en ti sea una bendición para otros. Pero primero Dios quiere satisfacer tu necesidad, mi necesidad. Porque mi necesidad es que el alma esté calibrada con el Señor. ¿De qué me sirve buscar calibrar el alma de otro, mirando los defectos de otros, si primero no me calibré yo mismo con el Señor? ¿De qué me sirve? Es pérdida de tiempo. No sirve. En el caso del alma,
El calibre espiritual busca satisfacer la necesidad que tenemos cada uno de alcanzar una profunda comunión con el Creador, con el Dios vivo, con ese Padre de misericordias. Sabemos que en la naturaleza humana el alma es una de las tres áreas en las que la vida del hombre y la mujer se desarrolla. Pablo lo dice claramente en 1 Tesalonicenses capítulo 5, si no me equivoco, versículo 23. A ver, Manuel, buscame eso. Todo vuestro ser, espíritu, ahí está. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida del Señor. Tres áreas hay en nuestra vida, con las cuales se desarrollan los eventos cotidianos, en donde cada uno de nosotros desarrollamos o manifestamos los hechos de nuestra vida. El alma es una de esas tres áreas. Y evidentemente que David entendió que era fundamental en su experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que el amo del alma es el yo. Las otras dos áreas de la existencia del ser humano son el espíritu y el cuerpo físico. El espíritu es esa área de nuestra vida en donde fluye la esencia de la vida misma. La vida fluye del espíritu. Es lo que Dios colocó en el hombre cuando, habiendo tomado polvo de la tierra, moldeó el cuerpo y luego sopló en su nariz aliento de vida, colocando espíritu. Y entonces dice, el hombre llegó a ser un alma viviente, porque recibió el espíritu. De tal manera que del espíritu provienen características que son parte de la vida, su esencia. Por ejemplo, la inteligencia, el conocimiento propio, el propósito, etcétera, etcétera. Se dice que a través del espíritu el hombre puede conectar con lo sobrenatural. Pero su necesidad se satisface, la necesidad del espíritu del hombre se satisface solo en Dios, aunque a veces en su ignorancia busca en fuentes desconocidas. Pero la realidad es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es un hecho indudable que separado de Dios, el espíritu del hombre está muerto. Porque la esencia de la vida fluye en conexión con el autor y dador de la vida, con Dios. Ahora, es interesante que Dios también nos dio un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque por medio del cuerpo físico nos trasladamos de un lugar a otro y nos conectamos con el mundo que nos rodea. ¿Por medio de qué? De los sentidos. Resumiendo, podemos decir que el espíritu es aquella parte que necesita conectarse con lo divino. El alma es el lugar donde se genera la actividad del pensamiento, los sentimientos, las emociones, y donde se manifiesta la voluntad y yo tomo decisiones. Pero la conexión con el mundo externo se realiza
a través de los sentidos presentes en el cuerpo físico. Es decir, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, la vista. Y a través de ello nos conectamos con el mundo que nos rodea. Y expresamos a través de nuestros actos las vivencias del espíritu en su relación con Dios y las experiencias del alma en sus experiencias que son manifestadas a través del trato de Dios por medio de su palabra. En el Salmo 103, David se refiere al alma como lugar por donde se canalizan las experiencias de la vida. Y esto nos vuelve a llevar otra vez al tema de este mensaje. El alma es calibrada por la palabra. Y esto David lo entendió perfectamente, al punto tal que él, en medio de ese conocimiento que Dios está trayendo a su vida, él pudo manifestar que todo esto era a su vez el cumplimiento de lo que ya Dios había dado a conocer a Moisés, hablando de los caminos del Señor en los cuales debemos andar, pero al mismo tiempo llevando como testimonio las obras que Dios había realizado. Todo esto es una experiencia en la cual nosotros debemos crecer y profundizar en una relación profunda con Dios, acercándonos a Él continuamente, como en esta mañana lo vamos a hacer en un acto de fe, en obediencia a la palabra, para acercarnos a la mesa del Señor. Quiero dejar la última parte de este mensaje para el próximo domingo, para llevar a nuestra experiencia personal a un testimonio idéntico al de David, en donde necesitamos afirmar en el corazón algo que ante los ojos de Dios es supremo, es relevante, y es que aprendamos a honrarle a Él, a respetarle y a reverenciarle, viviendo una vida que puede manifestar el fruto del temor de Dios, en el cual Él es exaltado. Le invito, hermanos, un momentito a estar en pie, por favor. Quiero volver a hacer mención a todo aquello que David pudo conocer a través de las manifestaciones de Dios, que significaban tan solo los bordes de quién es Él. Y David lo expresa a través de varios verbos, indicando que la acción de Dios es continua, mostrando que Dios está completamente interesado en el bienestar de aquel que Él ha hecho el objeto de su amor. Y eso lo expresa trayendo a cumplimiento todos aquellos verbos que están allí manifestados: el perdón, la salud, la redención, la restauración, la renovación, la restitución. Pero David dice, todo esto es tan solo los bordes del conocimiento de quién es Dios, cómo es Dios, más el anhelo del corazón del Padre es que lleguemos a una relación aún más profunda, para poder identificar a Dios como aquel que en su justicia gobierna sobre toda su creación. Él es el Señor soberano y Dios nos está preparando para un tiempo glorioso que será aquella eternidad en la presencia del Señor. Aleluya.
Yo quiero invitarte a orar esta mañana. Y en nuestra alma tomar la decisión de darle lugar al Espíritu para que en su palabra Él se manifieste. El Espíritu Santo está activo en todo tiempo. El Espíritu Santo obra fuera de la dimensión del hombre, sujeto a las condiciones de las circunstancias. Mas el Espíritu tiene un propósito que es eterno. Y a través de Él se manifiesta con poder, trayendo a nuestra alma la experiencia personal en su palabra. Y por medio de su palabra, el Espíritu Santo trabaja cada día, cada instante, llevándonos a ajustarnos al diseño de Dios, a fin de que nuestra alma, en medio de las experiencias de la vida, pueda deleitarse en Dios, porque su confianza y esperanza es aquel que está obrando su perfecta voluntad. Aleluya. Sin lugar a dudas, Dios se hizo cercano. A través de la cruz, Él se acercó al hombre para que podamos conocer y entender quién es Dios, cómo es Dios. Y ese Dios se revela al corazón del Hijo como un Padre. Padre que es compasivo y clemente. Padre que anhela ministrar al corazón del Hijo, mostrándole que su amor está presente. Señor, gracias, porque tú eres bueno y eres fiel. Tú nunca te equivocas en lo que haces en cada una de nuestras vidas. Tú sabes perfectamente cuál es el principio y el final de ese plan que el Espíritu Santo está trayendo a cumplimiento en nuestras propias vidas, manifestando el testimonio en el alma que está siendo alineada con tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, porque en esa experiencia estamos siendo enriquecidos vez tras vez. Tu presencia, Señor, es la realidad más importante en la cual nuestra alma necesita encontrar el sustento para todos los actos de la vida. Hoy, Señor, estamos aquí deseosos, dispuestos, Señor, a seguir caminando contigo. Tomar tu mano, Señor, y avanzar en el cumplimiento para alcanzar aquella meta preciosa. Gracias, Dios, por permitirnos esta mañana acercarnos a tu mesa. Hoy, Señor, presentamos a ti nuestro corazón. Todo nuestro ser, Señor, lo traemos delante
de tu altar. Yo, Señor, en un acto de fe, entendiendo, Señor, mi necesidad, venimos, Señor, ante tu presencia para decirte, oh Dios, mi alma se alegra en ti. Y, Señor, en esta mañana yo quiero agradar tu corazón, acercándome en fe, obedeciendo a tu palabra para participar de tu mesa. Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando en cada corazón a fin de traer esa fe en la cual podemos agradarte a ti, Señor, honrándote conforme a todo lo que en tu palabra tú, Señor, ya has establecido. Gracias, Dios, porque tú estás aquí y eres fiel, eres Dios vivo, Dios verdadero, Dios fuerte, todopoderoso. Tú sigues obrando salud, tú sigues manifestando sendas derechas para los pies de aquellos que han puesto en ti su confianza y esperanza. Y tú nos diriges, Padre, hacia el cumplimiento de esa meta preciosa. Alabamos y bendecimos tu santo nombre.